Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos. Soy el pastor Ronnie Lemos y estoy muy contento y agradecido con el Señor por esta oportunidad que me concede de poder llegar a ti. Donde quiera que te encuentres, te saludamos, te amamos en el Señor y deseamos que el Señor esté bendiciendo tu vida abundantemente. Te damos gracias por tu sintonía y te invitamos a ser parte de este programa Luz a las Naciones. Salimos en vivo cuando el Señor lo permite y en otras ocasiones con videos de predicaciones desde nuestra iglesia. Nuestra iglesia está ubicada en la ciudad de Lancaster, California. Por lo tanto, si tú vives en el área de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, en el Valle de Santa Clarita o en el Valle del Antílope, te invitamos a que nos llames a nuestro número de teléfono en el área 661-942-0101, 661-942-0101. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 45313 Beach Avenue, Lancaster, California, 93534. Nuestros horarios de servicios son los días martes a las 7:30 de la noche, nuestro servicio doctrinal. Viernes nuestro servicio familiar a las 7:30 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, nuestro servicio evangelístico. Puedes escribirnos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. Te invitamos que visites también nuestra página en SoundCloud. Allí podrás encontrar predicaciones en audio. Constantemente estamos subiendo temas nuevos para bendecir tu vida. Puedes también buscarnos en YouTube, Pastor Ronnie Lemos, y así pues sabemos de que la bendición del Señor está llegando a tu vida. Visita también nuestra página en Facebook, Iglesia de Cristo Llamada Final Lancaster, en Facebook, o Facebook Pastor Ronnie Lemos. Y será un gusto el poder oír de ti y saber de que está llegando a tu vida esta bendición a través de este ministerio. En esta ocasión, el Señor ponía en mi corazón el poder compartirte algo acerca del nacimiento de Cristo. Mucha gente en estos días se está preparando para celebrar, ¿verdad?, la Navidad. Y sobre todo, quisiera que nosotros consideráramos a la luz de la palabra la importancia de que Cristo Jesús esté en nuestro corazón, porque nosotros podemos ser parte de una tradición familiar o nacional o histórica, pero que en sí pues no conocemos el significado, ¿verdad?, de lo que debe representar que Cristo Jesús esté en nuestros corazones. Porque muchas de las veces se hacen cosas por tradición, sin verificar, sin saber, ¿verdad? Empezando con la fecha en que se celebra el nacimiento de Cristo Jesús. Si analizamos la historia bíblica, nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor nació no en diciembre, sino que nació como entre el 15 de septiembre al 15 de noviembre en la fiesta de los tabernáculos. Y voy a leerte San Juan capítulo 1, versículo 14, porque ahí nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Señor nos hablaba allá en el Antiguo Testamento acerca de las profecías bíblicas, de que Dios mismo habría de venir. Allá en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Podemos ver de que
el profeta Isaías habló mucho acerca de la venida del Mesías. A Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento porque él, hablando de parte de Dios, Espíritu Santo, él nos hace ver de que la Virgen iba a concebir y que daría a luz y que esto vendría de parte de Dios. Dice, el celo de Dios hará esto. O sea, de que en el tiempo de Dios, allá en Gálatas capítulo 4, nos dice de que en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, dice. Él venía para cumplir las profecías bíblicas y así pues Él prepararse para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Cuando el ángel Gabriel va a María y le hace ver de que ella ha sido favorecida, que ella ha sido escogida de parte de Dios para ser el instrumento por el cual el Hijo de Dios iba a encarnarse en ella y que lo que iba a nacer iba a ser santo porque no habría intervención de hombre en ella. Por lo tanto, este nacimiento iba a ser de Dios desde el momento del engendramiento hasta el momento de dar a luz y la vida, ¿verdad? Que se pudo apreciar, verificar y aprovechar en Cristo Jesús de cómo Él vino para cumplir el perfecto plan de Dios a perfección, a cabalidad. Podemos ver de que el Señor Jesús nació de una nueva simiente. Y digo esto porque la simiente primera del primer hombre allá en el huerto, nos dice la palabra que Dios trajo al hombre que había creado a su imagen, conforme a su semejanza, lo trajo al huerto y le dio la función de labrar el huerto, de cuidar el huerto. Y vemos de que a causa del pecado en el cual cayó la mujer, vemos de que los propósitos de Dios de alguna forma fueron dilatados. Pero el último Adán, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nos dice la palabra que vino en el tiempo de Dios para cumplir lo que el primer Adán no había podido cumplir a causa de la caída. Nos dice la palabra de que aquellos que vienen o venimos, ¿verdad?, de Adán, pues somos alma viviente, pero los que nacemos en el postrer Adán, en el último Adán, que es Cristo Jesús, somos espíritu vivificante. Entonces podemos ver de que este es un nuevo linaje, una nueva simiente de parte de Dios en Cristo Jesús. Es una simiente espiritual, es una nueva familia, porque nos dice allá en Efesios capítulo 2, de que ahora nosotros somos una nueva familia. Hemos nacido en Cristo Jesús a una nueva vida. Esto fue lo que el Señor trató de explicarle a Nicodemo, que era uno de los altos maestros en Israel, pero que él no entendía exactamente a lo que el Señor se refería cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que lo que nace de agua y del Espíritu el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. A través de obtener esa vida por la fe, desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús y le confesamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros recibimos vida en nuestro espíritu. El hombre sin Dios es dual, es alma y cuerpo, no tiene vida espiritual. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces somos tres, espíritu, alma y cuerpo, porque nuestro espíritu ya recibió la vida de Cristo Jesús. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Notemos el lenguaje,
literal. Dice, de modo que si alguno está. Esa palabra estar, esa aplicación del verbo nos habla de un continuo presente. No estuvo ni estará, sino que está. Porque para tener la vida de Cristo, no basta con ser engendrado en el Señor. Ahí empieza la vida cuando nosotros somos engendrados en Él. Así como una mujer cuando concibe el esperma humano, hay una vida que ya existe dentro de ese vientre, pero que esa vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse. La mujer debe de cuidar esa vida, alimentarla bien y tener cuidado de no abortar, de no peligrar esa vida que está dentro de ella. Bueno, así es el Señor dentro de nosotros. Desde el momento que recibimos a Cristo Jesús, ya tenemos esa vida de Dios en nosotros, pero necesitamos permanecer en el Señor, porque la palabra del Señor dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. No basta con pasar al frente en una campaña evangelística o en una invitación de una iglesia después de un mensaje. Nosotros los pastores acostumbramos llamar a la reflexión y a la decisión, aprovechando el sentir del Espíritu y la administración de la palabra, y llamar las almas al frente para que levanten su mano, para que pasen a hacer la oración del penitente y que nosotros podamos presentarlos delante del Señor. Ahí se inicia algo, pero es necesario el desarrollo, porque nos dice la palabra allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Notemos de que la vida de Dios empieza en nuestro espíritu. Ahora, nuestra alma necesita ser salvada también. Nuestra alma necesita ser renovada, regenerada, transformada por el poder del Espíritu de Dios y por la palabra. Por eso es importante leer la palabra lo más que podamos, meditar en ella, para que la vida de Dios, porque dice en Primera de Pedro que nosotros hemos nacido de una nueva simiente mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y esa es la palabra de Dios que está en nosotros. Entonces, el nuevo creyente, el nacido de nuevo, necesita estar apegado a la palabra de Dios. Necesita amarla, escudriñarla, compartirla con otros para que otros también puedan venir a Cristo Jesús. Entonces, el nuevo creyente necesita tener una vida de estudio bíblico, de escuchar la palabra de Dios constantemente, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero ese nuevo creyente también necesita comunión con Dios, a través de la oración, a través de la meditación, a través de tener el auxilio, el fluir del Espíritu Santo, y que podamos nosotros tener esa comunión las 24 horas con el Señor, porque esa vida interna necesita ser ministrada por el Señor. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma se alimentan de Dios. Allá en el Salmo 42 dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. Entonces podemos ver de que el alma que tiene a Dios, que tiene esa vida de Dios, necesita las cosas de Dios. El alma que no ha nacido de nuevo necesita la diversión, necesita de compañía social, necesita de entretenimiento natural, pero el alma de Dios necesita ir a la iglesia, ir a alabar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. El alma que ha nacido de nuevo necesita oír la palabra, porque es como un alimento para ella. Y nunca se va a saciar el alma de recibirlo de lo de Dios, porque Dios es una fuente inagotable de vida eterna. Entonces el nuevo creyente necesita mantenerse en la palabra, en la oración,
en comunión con sus demás hermanos. Nosotros tenemos nuestra familia en la carne, una madre, un padre, quizá unos por la edad o por alguna situación X, quizá ya no tienen algún padre o alguna madre terrenal, pero quizá tienen hermanos, tíos, primos y otra familia con los cuales ellos comparten algo de sus vidas. Así también nosotros tenemos una familia espiritual. Tenemos a un Padre al cual nosotros podemos invocar y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados. Podemos invocar su nombre y ser salvos y ser edificados en Él. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos una comunión con el Padre de vida. Esa comunión es a través del Espíritu Santo que conoce a Dios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 2 de que nadie conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él, y nadie conoce a Dios sino su Santo Espíritu. Allá en el Salmo 139 dice: ¿De dónde me esconderé de Dios? ¿A dónde me apartaré de tu Espíritu? Si voy a lo más profundo de los mares, ahí estás tú. Ahí está hablando del Espíritu Santo, que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo apercibe y que es muy real dentro de nosotros, y que podemos entregarnos al cuidado, a la guianza, a la protección, a la instrucción del Espíritu Santo, para que nuestra vida interna pueda crecer y que nosotros podamos dar esos niveles de crecimiento en Dios, y que la vida de Cristo vaya absorbiendo nuestra vida natural. Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca dentro de mí y que yo mengüe. Ese yo, esa naturaleza antigua, ese hombre viejo necesita morir. Ese hombre que está viciado, que está entregado a los placeres de este mundo, y necesita una nueva programación en nuestra mente. Necesitamos borrar memorias, recuerdos, experiencias desagradables. Necesitamos que la mente de Cristo sea dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, que nos dirija a esos manantiales de vida, y que tengamos esa comunión preciosa con el Señor, y que la vida de Cristo sea la que transforme nuestra propia vida, que seamos conformados a la imagen del varón perfecto, porque esa salvación que Dios nos da, esa nueva vida, tiene que cumplirse en los tres niveles: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nos dice la palabra que en la venida del Señor, en el rapto de la iglesia. Ahora hay muchos que ya ni creen en el rapto. Dios ya no viene, deshace tus maletas, vive como quieras, establezcamos el reino aquí en la tierra. Son mentiras. La palabra del Señor nos dice claramente de que el Señor viene por una iglesia santa, que se ha apartado para Él, que se consagra, que quiere vivir para agradar a Dios. El Señor viene pronto por su iglesia, y es necesario que nosotros nos estemos preparando para irnos con el Señor, porque la salvación de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo va a ser cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados con ellos, dice la palabra, para recibir al Señor en las nubes, y que seamos llevados por el Señor a la casa del Padre. Hay quienes se burlan del rapto y dicen: el Señor viene por unos y ahí van a estar en las nubes flotando en el espacio. No. El Señor viene en las nubes para llevarnos a la casa del Padre y para celebrar las bodas del Cordero, mientras este mundo está en tribulación y en gran tribulación. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero regresando nuevamente a la experiencia de que Cristo Jesús vino a este mundo, nos dice la palabra que Dios Hijo se humilló. Él entró en un cuerpo semejante al nuestro, porque el Señor no tuvo un cuerpo distinto al nuestro. Él sentía el dolor,
Él tenía sed, nos dice en San Juan capítulo 4, cansado del camino, se sentó junto al pozo allá en Siquem, en Samaria, y la mujer samaritana llegó y el Señor le pidió agua. Podemos ver de que el Señor tenía ese dolor. Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades, por lo tanto, Él experimentó enfermedades no propias, pero sí las nuestras, que Él las llevó siendo el Cordero de Dios para llevar nuestro pecado. Entonces podemos ver cómo el plan redentor de Dios se hizo realidad en Cristo Jesús. Él dejó la gloria del Padre, Él no necesitaba venir acá a la tierra, pero lo hizo porque Él nos amó, dice la palabra. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En estas ocasiones hay mucha gente que está comprando regalos y quieren acordarse de todos, porque en las reuniones que van a tener para celebrar su Navidad no quieren dejar a nadie sin regalo. Bueno, el regalo más grande que alguien puede recibir es recibir a Cristo Jesús, la dádiva de Dios. Nos dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva es Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús es el regalo que Dios nos ha dado. Es el mejor regalo que nosotros podríamos recibir de parte de Dios, que Él nos ha dado a su Hijo para que tomara nuestro lugar. La cruz no era para el Señor, eso era para nosotros a causa de nuestro pecado. Nos dice la palabra allá en Isaías, capítulo 52, capítulo 53, que nosotros nos apartamos como ovejas, nos dispersamos del rebaño, pero que el Señor llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades, dice la palabra. Entonces Dios mismo vino y entró en un cuerpo, se humilló. Muchas facetas de la vida del Señor nos habla de una suprema humillación. Empezando cuando el Señor nació, no había un lugar adecuado para que Él naciera. Ahora, dentro de la cultura de la fiesta navideña, hay quienes van de casa en casa haciendo un arte o una representación de lo que vivió María, José y Jesús, que no había lugar para ellos. Y es lo que hace ahora la gente con las procesiones, van de casa en casa tocando puerta, y el que está adentro dice aquí no hay posada, y ellos siguen de largo y así, recordando de que cuando el Señor iba a nacer no había lugar adecuado para que Él naciera. Tuvo que nacer en un pesebre. Ahí empezó la humillación, cuando Dios, creador de todas las cosas que nosotros vemos y las que no podemos ver, porque el Señor ha creado cosas visibles e invisibles. Pero nos dice la palabra de que Dios vino acá a salvarnos a nosotros por el gran amor. Mire, no había lugar para el Señor en aquellos tiempos. ¿Hay lugar para Cristo en tu corazón? ¿Ha nacido el Señor en tu corazón? Hay quienes le arman un bonito pesebre, ponen hasta borreguitos, muñequitos por allá, el arbolito y todo. Pero la tremenda realidad es de que el Señor todavía no ha nacido dentro de ellos. Todo aquello es una emoción pasajera. Ya cuando llega enero, ya a sacar todo y a seguir la vida como era antes, y se quedan vacíos, así como empezaron o como estaban antes de la fiesta. ¿Por qué no abres tu corazón y dejas que el Señor nazca dentro de ti? Él quiere tu corazón. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor desea
entrar dentro de ti. Prepárale un altar con la mejor decoración, pero hazlo dentro de tu corazón. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Aquí está mi vida. Entra a mi corazón. Ábrete a Él. Ahí donde estás lo puedes hacer y pedirle al Señor que Él entre a tu vida, y vas a experimentar la felicidad más grande que jamás hayas conocido, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El Señor desea entrar a ti y cambiarte de adentro para afuera, y entonces vas a ver la vida de una forma distinta, porque vas a tener la realidad de Cristo Jesús dentro de ti. Dice: y el Verbo se hizo carne, dice el versículo 14, y habitó. Esa palabra habitar es como cuando los israelitas tenían la fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy la celebran ellos, y hacen humildes chozas, humildes tiendas o tiendas de campaña en su patio, y por cierto tiempo ellos duermen ahí recordando el éxodo de Egipto, porque ellos por 40 años estuvieron peregrinos en el desierto, hasta que al fin una nueva generación creyeron al Señor y pudieron entrar dirigidos por Moisés y tomar la tierra prometida. Nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros. Y vimos, dice, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el apóstol que escribe este evangelio de San Juan, él tuvo la experiencia de la transformación del Señor en el monte, cuando ellos fueron a orar con el Señor. Nos dice Lucas: y aconteció que mientras oraba, dice, su rostro se transformó. Mateo dice: y su rostro se resplandeció como el sol, dice. Y Marcos dice: y su ropa se hizo tan blanca como ningún lavador puede lavarla acá en la tierra. Ellos vieron la gloria de Dios. Desde el principio, los sabios del oriente vieron la estrella de un rey, y ellos siguieron la estrella que los llevó a Cristo Jesús. Nos dice: vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Puedes tú ver al Señor, puedes tú ver la gloria de Dios. Si está dentro de ti, puedes contemplarla, no con tus ojos materiales, corporales, pero sí con los ojos del alma y del espíritu. Tú puedes tener esa comunión, ese acceso, porque Dios es real dentro de nosotros. Te estamos hablando de un Dios que no es un invento humano, que es el Dios real que te ha dado la vida y que tiene propósitos para tu vida. Te invito para que en este momento, donde quiera que te encuentres, reflexiones sobre cómo es tu vida. Quizá tú estás preparándote para una fiesta, y si tú lo haces, pues no te quiero juzgar por ello. Cada persona es libre de sus propias cosas. Pero lo que quiero dejar en tu corazón es de que el Señor está más interesado en que tú le hagas algo externo a que se lo hagas dentro de ti. Que tu corazón sea un altar en donde el Señor pueda nacer. Que el Señor pueda vivir dentro de ti. Y que la vida de Cristo Jesús pueda permanecer dentro de ti y que se desarrolle a los niveles en que otros puedan ver a Cristo dentro de ti. El Señor desea entrar a tu vida. Si ahora en este momento tú le dices: Señor, entra, te abro las puertas de mi corazón, dame esa vida que ese predicador dice que tú me quieres dar, ábrele tu corazón y te vas a dar cuenta que Dios es real. Quiero orar por ti porque te has decidido para recibir a Cristo. Señor Jesús, vengo pidiéndote en este momento por aquellos que han escuchado este humilde mensaje. Te pido, Señor, que tu presencia llegue a esas vidas y que provoque los cambios que tú deseas, Señor. Y que podamos tener esa vida interna y ser salvos integralmente en espíritu, alma y cuerpo. Y que estemos listos, Señor, esperándote cuando tú vengas por nosotros. Te damos las gracias, Señor amado. Te agradecemos, amado televidente, y te invitamos para que en nuestra próxima audición puedas estar con nosotros. Bendecimos tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.